corruptos. Señor Ugaz, ¿qué imagen se ha hecho en su conjunto usted de esos primeros meses de Pedro Castillo en la presidencia de la República? Buenas noches. Creo que lo que se ha hecho evidente es que había ya una predisposición, un plan preconcebido, antes incluso de la juramentación como presidente, para rápidamente cooptar las instituciones del Estado. Creo que Castillo es un eslabón más en una larga cadena de corrupción en las altas esferas del poder. No creo sin duda alguna que haya sido el peor, pero probablemente en términos de impacto institucional o daño generado a las instituciones del país, después del Fujimorato haya sido uno de los peores, en el sentido de, por ejemplo, este caso de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que venía siendo gestionada de una manera adecuada, tanto por el lado de la intervención del gobierno británico como por la funcionaria Amalia Moreno, que estuvo a cargo de esa institución y luego fue, digamos, separada sin ninguna justificación. Ahora sabemos claramente que eso se hizo para colocar a un corrupto como este señor López, que además no tenía ni experiencia ni conocimiento, que llegó con sus asesores y que rápidamente empezaron a montar una serie de cupos a empresas que ya tenían contratos en curso. Yo he tenido conocimiento de varios casos en los que recibían llamadas y eran citados a través del WhatsApp a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para hacerles saber que si no pagaban determinados cupos, esos contratos o los fondos pendientes de desembolso no iban a salir. Y luego lo de Piura creo que claramente ha confirmado esta situación. Lo de Piura se trata de asesores del congresista Guillermo Bermejo. En el caso de Piura, efectivamente, hay unas visitas que hizo Bermejo a determinadas localidades y asesores de él que han estado gestionando en su nombre, aunque el congresista dice no saber de esta situación, una serie de entrega de obras bajo la cobertura, digamos, de la cercanía con la Presidencia de la República y con el gobierno en general, ¿no? Ahora, hay algo que llama la atención en este documento fiscal. Hay dos asesores de Bermejo que aparecen en estas conversaciones manipulando estas gestiones y estos, naturalmente, nombramientos. Dos que habrían hecho lo mismo. Para uno se está pidiendo prisión preventiva y para el otro no. ¿Qué sospecha usted como penalista entrenado cuando ve este tratamiento diferenciado? Cuando eso ocurre es que hay alguien que ya tocó la puerta para presentarse como aspirante a colaborador eficaz y ha negociado seguramente un tratamiento más benigno a efectos de poder entregar la información sin tener que sufrir el rigor de la prisión. Una característica que además creo que evidencia la improvisación de toda esta etapa oscura de corruptelas que se inauguraron con el régimen de Castillo es la fragilidad de los integrantes de, no sé si es una banda o es una organización criminal. A veces me da la impresión de que el concepto de organización criminal queda muy grande para quienes en realidad más bien actúan como una banda tradicional, pero es impresionante la cantidad de personas en el entorno del poder y en particular el presidente Castillo que han corrido a entregarse a los brazos de la Fiscalía y han empezado a soltar información que hoy día permite... ¿Hay más colaboradores eficaces ahora que cuando usted era procurador anticorrupción hace 20 años? Mire, cuando recién se promulgó la ley hubo un fenómeno curioso. ¿La ley que creaba la figura de los colaboradores eficaces? La ley que se creó específicamente en el contexto de las investigaciones contra Fujimori y Montesinos, porque cuando nosotros llegamos a promover las investigaciones de la Procuraduría nos dimos con que se nos escapaban muchos de los sospechosos y los imputados porque el Código de Procedimientos Penales de ese entonces no permitía tomar medidas cautelares fuera de proceso. Y además era difícil penetrar en una estructura en la que Montesinos había manejado esto con un rigor y una amenaza y una estructura propia de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, surgió la idea de tomar la posibilidad de plantear esta ley de colaboración eficaz. Cuando recién se promulgó, como acabábamos de estrenar 2 o 3 detenciones muy vistosas en esos días, hubo una reacción favorable al punto que hacíamos la broma que de pronto teníamos que pedir la derogatoria de la ley porque si no nos íbamos a quedar sin personas a quien investigar porque todos querían colaborar. Pero hoy, en esta nueva oleada, digamos, en la generación de
de la corrupción de Castillo, es impresionante efectivamente cómo prácticamente desde el día 1 de Karelyn López en adelante se han venido entregando a la colaboración eficaz uno tras otro, ¿no? Por otra parte, tenemos procesos también de investigación fiscal que tienen que ver con autoridades del Estado actual, sobre todo la Presidenta de la República, quien es investigada por la Fiscalía por genocidio, homicidios agravados y lesiones graves, homicidios calificados, ¿no? ¿Cómo siente usted que está avanzando esta investigación y cómo cree que podría evolucionar? La imputación por genocidio es absurda, ¿no? Y la explicación que ha dado la fiscal de la Nación de por qué abrió esa investigación... Porque hubo algún denunciante privado, en sí. realidad no tiene mucha razonabilidad, digamos, ¿no? El genocidio tiene particularidades que no son aplicables a este caso, pero sin duda alguna en la línea de mando, siendo comandante suprema de las Fuerzas Armadas, evidentemente es importante poder auscultar cuál ha sido su rol en la toma de decisiones que terminaron en la cadena final, en el eslabón final, con las muertes en los distintos lugares donde éstas se produjeron. Recordará usted que en el caso de Alan García, cuando hubo el develamiento del motín de los penales... El 86. Del 86, ahí hubo toda una discusión en torno a si el presidente había señalado en el Consejo de Ministros que ese motín tenía que ser develado a cualquier costo, porque había una reunión internacional de la Internacional Socialista en la que él evidentemente no quería aparecer con este problema. Entonces, a partir de ahí uno claramente puede determinar ciertas cosas. No necesariamente tiene que haber una orden directa, puede haberla. En el caso de García se especuló si efectivamente a todo costo significaba que se pasara por las armas a los más de 300 personas que fueron asesinadas en ese develamiento. Pero puede haber también actos omisivos teniendo conocimiento de la información. Ahora ha aparecido un general que dice que en realidad la culpa es de los soldados porque no tenían ningún tipo de control. Es decir, si estamos en ese nivel de improvisación en las Fuerzas Armadas, ¿en manos de quién está la seguridad de este Estado? Yo creo que un cuerpo militarizado como es el Ejército tiene que tener no solamente protocolos de comportamiento, sino líneas claras de mando. Es realmente preocupante cuando uno escucha un informe como el que ha revelado la Encerrona, donde los propios oficiales que han estado a cargo decían no teníamos escudos, no teníamos teléfonos, no había comunicaciones. En realidad ha habido una improvisación al momento de mandar a las Fuerzas Armadas con armas, más de 250 efectivos de las Fuerzas Armadas, en esas circunstancias es muy preocupante. ¿Qué responsabilidad le cabe a las más altas autoridades, al ministro de Defensa y a la propia Presidenta de la República? Tiene que verse en función a su línea de mando, qué nivel de conocimiento de impartición de órdenes tuvieron y cuánto recibieron de feedback también hacia quienes estaban en la parte operativa y en consecuencia validaron, ya teniendo la información de lo que estaba sucediendo, en lugar de tomar acciones correctivas. Bueno, usted nos ha dicho una palabra sobre casos en curso. ¿Qué hay al frente? Por una parte, el Congreso, que acaba de aprobar una ley que modifica los términos para contabilizar el plazo de prescripción. Explíquenos eso de la manera más sencilla posible, porque todo el mundo comprende que es algo grave, pero la explicación exacta le corresponde a usted. La teoría general es que una pretensión penal, querer sancionar a alguien por un delito, no puede estar abierta por siempre. Hay excepciones. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en caso de derechos humanos y delitos de alto impacto social no deberían aplicarse reglas de prescripción. O sea, que se juzgan como los crímenes cometidos por los nazis siempre. Crímenes de lesa humanidad que tienen una entidad mucho mayor. Sí. Pero el resto de delitos, de acuerdo a la teoría penal, deberían tener un plazo de caducidad porque efectivamente no se puede premiar al Estado por su incapacidad de poder perseguir el delito. Sin embargo, hay ciertos casos en los que se han ido dando excepciones, ya sea porque se pensaba que alargando la prescripción se generaban mejores elementos e herramientas para la lucha contra la corrupción, por ejemplo, o algunos otros delitos como el tráfico ilícito de drogas, y también aquellas que estaban vinculadas a funcionarios del Estado. Luego aparecieron las fórmulas que decían en determinadas circunstancias se puede suspender el plazo de la prescripción y no corren esos plazos. Por ejemplo, hubo todo un debate si durante la pandemia, que no hubo justicia
por varios meses. Había que suspender. Se debía suspender. Para que no beneficien esos años que corrían Así a es. los, digamos, presuntos delincuentes. La decisión fue negativa en ese caso, es decir, en la pandemia sí corrieron los plazos de prescripción, pero en este caso esta ley que tanta polémica ha generado, lo que está diciendo es en un año se pierde ya la posibilidad de suspender la prescripción y por lo tanto todos aquellos que estaban en esa circunstancia de beneficio hoy día se han encontrado con que tienen un beneficio y es que ya el tiempo los favorece y ya nadie los va a poder investigar ni sancionar por los delitos que tenían pendientes con la justicia. Es el caso famoso de la ley Soto y todo lo que está ocurriendo alrededor con quienes apoyaron esa norma y han salido finalmente. Bueno, de manera que no ayuda mucho el Congreso con iniciativas como esta. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial y en la Fiscalía? Hemos visto fricciones. Dentro de la Fiscalía hay una o más investigaciones contra fiscales emblemáticos como Rafael Vela y José Domingo Pérez. Y por otra parte, la Fiscalía está en conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional con la Junta Nacional de Justicia y a su vez ha presentado un recurso ante la Justicia Constitucional Ordinaria. Explíquenos por qué hay estos conflictos y si da o no una sensación de grietas al interior del aparato judicial. Bueno, en primer lugar son organismos autónomos, ¿no? Sí. Y por lo tanto no necesariamente siempre tienen que estar de la mano los jueces con los fiscales, por ejemplo. No, sino... de la mano no, pero acá hay una hostilidad bastante evidente, ¿no? Sí, pero yo creo que obedece a dinámicas distintas. Por ejemplo, al interior del Ministerio Público claramente hay facciones. Y esto no viene de ahora, esto viene ya de varias gestiones anteriores a nivel de Fiscalía de la Nación. ¿Las facciones se dividen cómo? En función a qué fiscales supremos tienen adeptos en uno u otro lado. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Chávarri, que fue tan cuestionado y separado por todos los graves hechos en los que incurrió, había un grupo que lo apoyaba a él y que estaban en guerra prácticamente contra el fiscal Pablo Sánchez y a su vez con la fiscal Zoraida Ábalos. Es decir, se generaron una serie de lealtades al interior del sistema que han hecho que conforme iban rotando las sillas del poder se tomaran acciones para beneficiar o castigar a unos y otros. Hubo algunos fiscales de muy buena trayectoria que han sido desplazados a distritos judiciales lejanos, por ejemplo, a raíz de que la facción a la que ellos estaban... Digamos, todo esto al interior de la Fiscalía. Al interior del Ministerio Público. Ya. Ahora, en los otros casos, por ejemplo, Tribunal Constitucional, lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, eso creo que tiene que ver más con algunos proyectos políticos o intereses políticos que pueden estar detrás de estas movidas, porque no es casual que ahora se haya iniciado una arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, que todos, en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la República, claramente. Y la voluntad de sacar a todos sus miembros. ¿Sí? Claramente. Cuando todos los operadores cercanos al sistema reconocemos, creo, de manera mayoritaria, que hay una máxima diferencia entre lo que fue un Consejo Nacional de la Magistratura corrupto y totalmente sometido a intereses subalternos, con una Junta que tiene personas de prestigio, de trayectoria y que han venido actuando con bastante mesura en las decisiones que han venido tomando. Sin embargo, se utilizó como pretexto el hecho que sacaran un comunicado y a partir de ahí ahora los quieren vacar a todos. Hay pues una serie de ataques. La propia fiscal de la Nación se ha enfrentado a la Junta Nacional de Justicia cuando es la Junta Nacional de Justicia la que le corresponde disciplinar. Y la Junta Nacional a su vez está investigándola. Y la Junta Nacional la está investigando a ella y a varios otros magistrados. Así es. Sí. Entonces, o sea, empieza realmente un sistema complicado. Y por el otro lado, un Tribunal Constitucional que hoy día creo que también hay consenso en el sentido que es un tribunal complaciente con un Congreso de la República que ha podido lograr los consensos políticos para nombrar personas con un perfil muy distinto al que tenía el Tribunal Constitucional anterior. Entonces hemos ido viendo cómo en las últimas decisiones del Constitucional se ha cambiado una tendencia jurisprudencial y ahí ya, digamos, creo que eso se enmarca en una intencionalidad mayor que incluye a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, al SUNEDU, es decir, todas estas instituciones que han venido de alguna manera conteniendo las arremetidas de intereses de distinta factura para tratar de cooptar y tener un sistema más bien controlado, ¿no? En el mejor escenario, ¿qué cosa podría suceder?
para que estos juegos que usted describe y que son alarmantes no prosperen en detrimento de la institucionalidad democrática? Bueno, debería ocurrir lo que está pensado en el diseño original, es decir, que el Tribunal Constitucional sea el garante de la Constitución de la República y que por lo tanto como última instancia de control de constitucionalidad pueda tomar medidas adecuadas precisamente para preservar la integridad institucional. Sin embargo, hemos visto que ya señalaron en un fallo anterior que no hay instituciones que no puedan ser cuestionadas, como es el caso de la de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, creo que hay, en el contexto de esta polarización política, que a su vez viene acompañada de un deterioro institucional acelerado, como comentábamos al inicio, por el último periodo gubernamental de Castillo, la situación ha enrarecido bastante el aire. Doctor José Ugas, no nos deja con mucho aliento, pero en fin, le agradecemos que haya pasado revista desde los casos de los asesores de Bermejo hacia temas de fondo sobre nuestra arquitectura institucional amenazada, dice usted, por juegos políticos. Muchas gracias.